Muy buenas tardes y bienvenidos a Cuántica 1. El día de hoy, como habíamos dicho, vamos a hacer vamos a ver un par de ejercicios, ¿no? Por cuestiones de tiempo, voy a presentarles más o menos los típicos enunciados y vamos a discutir a ver qué harían en los diferentes ejercicios. Comencemos por este, ¿no? Sí, tenemos un campo magnético uniforme y y básicamente electrones interaccionando con él, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no? Esto de aquí, fundamentalmente esta ecuación de aquí nace por el hecho, ¿no? Que el spin electrónico, sí, genera, es básicamente como esto en un modelo clásico, ¿no? Un electrón está girando sobre su eje, ¿ya? Y esto es como es una carga girando, esto genera un campo magnético dipolar, ¿no es cierto? Entonces esto me genera un dipolo magnético, ¿ya? Va a llamar generado por el spin. Y entonces el dipolo magnético interacciona con el campo magnético y eso, bueno, aparece, ¿no es cierto? Interacción de manera clásica es básicamente el campo magnético por el momento dipolar. Sí, y algunas constantes por ahí, ¿no? Y entonces esta es la interacción y esto es lo que vemos aquí. Sí, básicamente, ¿no? Y entonces esta interacción es entre el dipolo magnético generado por el spin o directamente el spin en presencia de un campo magnético, ¿ya? Sí, bueno, aquí estaría faltando una constante para que esto esté correcto completamente. Falta justamente la relación entre el momento magnético de spin y el spin, ¿no es cierto? Sí, eso está faltando, ¿no? Y entonces, eh, ¿no es cierto? Ustedes tienen esto, ¿ya? El spin, el operador, ¿no? Básicamente es h barra sobre 2 y en función de las matrices de Pauli se puede escribir así, ¿sí? Recordando, ¿no? Que estas son las matrices de Pauli que básicamente están representadas en la base del spin en Z, ¿no? De sigma Z, ¿ya? Y que habíamos visto, ¿no? Que juntamente con la matriz identidad forman la base para el espacio 2 por 2 de matrices 2 por 2, ¿no es cierto? Complejas. Y entonces ustedes tienen, ¿no? Tienen este sistema, ¿sí? Ya está definido todo, ¿no es cierto? Y tienen un estado, ¿sí? Un estado de un sistema igual en la misma base, ¿no? En la base de SZ, ¿ya? Entonces tienen un estado y se pide, obviamente, la evolución del estado y el valor esperado, ¿sí? Este ejercicio creo que ya lo hicieron algo similar de deber, ¿no? En, en la representación, ¿no? De la base, este sería el Hamiltoniano ya está diagonalizado, sí, entonces ya sería muy fácil, ¿no? ¿Qué deberían hacer allí? David, ¿qué haría usted? Quiero sacar el valor esperado del spin en X como función del tiempo, en el estado psi, pero al tiempo t, que básicamente esto, ¿no? Bueno, cuénteme, ¿qué haría usted, David? ¿Sí me escucha, profe? Ahora ya te escucho. Ya. A ver, creo que podríamos, o sea, una manera creo que sería utilizando el propagador Ah, y así obtener sí en función del tiempo. ya, ¿por qué Por- puede utilizar el propagador? Porque en este caso el campo magnético es, o sea, bueno, aquí es constante, ¿no es cierto? Dice uniforme, pero yo creería que no depende del tiempo. Ya, sí, sí, estacionario. Y así entonces el campo magnético no depende del tiempo y el spin tampoco, entonces el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo. Ya. ¿Cómo es el operador unitario en el tiempo, David? Bueno, vamos con... bueno, vamos con usted mismo, David.
Terminemos esto, porque sí tenemos más ejercicios. ¿Cómo es el operador unitario o evolución temporal? Es E elevado a la menos I por el hamiltoniano sobre H barra por T. Ya, ¿no es cierto? Entonces tocaría, o sea, yo diagonalizaría el hamiltoniano y Ya, así poder expresar ese exponencial como el exponencial de los componentes de la matriz. ya. ¿Qué más necesitaría? Supongamos que esta matriz, ¿no? De hecho, en este ejercicio era fácil, ¿no? En este ejercicio el hamiltoniano ya está diagonalizado, ¿sí? Y obviamente las dos, ¿no? El estado al tiempo cero y el hamiltoniano están dados en la misma base. Supongamos que este no esté diagonalizado, ya supongamos que sea así, ya digamos que este es así. Y supongamos que es 1, 1, ya. Es el hamiltoniano. Obviamente no está diagonalizado. Diagonaliza el hamiltoniano, ¿ya? Y obtiene el hamiltoniano diagonalizado, ¿no es cierto? En la nueva base, ¿ya? Digamos de 2. ¿Sí? ¿Qué más haría? Ya diagonalizó el hamiltoniano. Sí, ahí tendría que cambiar en mi estado al tiempo cero, tendría que cambiar a la base de los vectores propios del hamiltoniano para poder aplicar el hamiltoniano diagonalizado a ese vector. Ya, ¿no es cierto? Entonces necesita usted cambiarle a la nueva base. Sí, y ese cambio de la nueva base ustedes lo pueden hacer a través de las proyecciones, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que psi al tiempo cero es básicamente uno sobre raíz de 2, ¿no es cierto? Del estado uno, ¿sí? Y del estado 2, ¿ya? Y ahora simplemente ustedes tienen unos nuevos estados, ¿no? Que se llama uno' y 2'. Por ejemplo, es su nueva base, donde el hamiltoniano es diagonal, ¿sí? O sea, esta es la base de los vectores o de los sí, vectores propios, pongamos de... Ya. ¿Cómo diagonalizan? ¿Cómo diagonalizan, David? Esto mismo. Ya con eso terminamos. ¿Cómo diagonalizan? ¿Cómo cambia de base, más bien dicho, al estado? No diagonaliza. ¿Cómo cambia de base al estado? Ya sacaría, o sea, la matriz de cambio de base serían las columnas de esa matriz, serían los coeficientes de los vectores propios. Ya, es decir, usted dice estas columnas de aquí, es decir, usted dice esto, ¿no es cierto? Este de aquí, sí, al tiempo cero en la nueva base, y es igual, ¿no? A esta matriz por sí al tiempo cero en la base antigua, ¿no? Que es este. Ya, y entonces usted dice aquí, las columnas es entonces, ¿qué es? Digamos este, ¿cuál es? ¿Es uno prima uno o es uno uno prima? ¿Cuál es el que va ahí? El primerito. Sería 1, 1 prima. Es decir, el que va aquí es este. Mm. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es? Porque si este es así, su compañero dice que es así, ¿no es cierto? Entonces este debería ser las columnas, me dijo, y debería ser así. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice? ¿Quién me toca? Jael. ¿Es así? ¿Usted está de acuerdo? Mm, Así sería, ¿no? David, así me dijo usted, ¿verdad? Las columnas son los vectores. Ahí está, las columnas como vectores. ¿Así? David. Eh, Ujú. Esa sería, o sea, sería esa, pero como traspuesta. Entonces esas son las filas como vector. ¿Qué dice Jael usted? Entonces, ya no le gusta, sí, vamos a poner como le gusta. Jael, cuénteme usted. Estoy de acuerdo con David, creo que son las transpuestas. Así, entonces esta es 2, 2, 3. Así.
Todos de acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo con eso? No sería al revés, profe. O sea, uno prima uno, ¿Ya? ¿Por qué? porque le estoy multiplicando la identidad en la nueva base. O sea, para hallar Ya. la matriz. Entonces, creo que me daría al revés. Ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nominalmente aquí, ¿no es cierto? Se supone que aquí, sí, vamos a meter una identidad. Ya, voy a multiplicar solo al primero por cuestión de espacio, ¿no? Entonces, si le pongo al primero por la identidad, esto me va a quedar, obviamente, la identidad es uno prima, ay, sí, 2 prima, 2 prima, ¿ya? Todo esto multiplicado por el vector, ¿no? Que es uno 2, ¿ya? Y entonces, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Sí, eso quiere decir entonces que yo tengo que multiplicarle cada una de estas cositas de aquí por este, ¿no es cierto? Entonces, si le veo, por ejemplo, digo, esto, sí, eh, perdón por el, está faltando espacio, voy a borrar acá arriba ya. Sí, entonces, ¿no? Más bien acá abajo, sí, así voy a hacer acá, perdón, ya. Y entonces esto de aquí dice, ¿no es cierto? Si al tiempo cero va a ser, ¿no? Si agrupo esto en uno prima, sí, es decir, ¿no? El coeficiente de aquí, ¿sí? El primer coeficiente va a ser la proyección de psi al tiempo cero en uno prima, ¿ya? ¿Y ese qué es, no es cierto? Ese es el que viene acompañado aquí de uno prima, es decir, voy a sacar todos los que tengan como factor común uno prima. Ket, ¿sí? Entonces, ¿cuáles tiene como uno prima ket, ya? Entonces, multiplico este por el primero, ¿sí? Y me da un 1' ket. Entonces me va a quedar, ¿no? Todos los que tienen 1', ¿sí? Los números que tienen 1' es 1' proyectado, ¿no? Multiplicado por 1 sobre raíz de 2, 1, ¿ya? Es este el primero, ¿no es cierto? Más, y el otro que tiene 1' como ket es este por este, ¿sí? Y entonces esto es, ¿no es cierto? 2', tiene 1' multiplicado por 1 sobre raíz de 2, 2. ¿Sí? Y ese tiene que ser el primer elemento. Es decir, este elemento de aquí debería ser, ¿no? Debería reflejarme esto más esto. Eso quiere decir que este primer elemento, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan que es este, ya, estos de aquí, ¿no es cierto? Sí, esto es, ¿no? 1, si 0, ¿ya? Y este otro elemento es 2, si 0. Ya, que para este caso vale 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2 cada uno de estos. ¿Ya? Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que tengo allí? ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿No? Pongamos. ¿Qué es lo que tengo allí? Sí, ahí simplemente tengo esto, ¿no? Entonces es este por este más este, ¿no es cierto? Es decir, todo esto por todo esto me debería dar esto. ¿Ya? Y comparando no es, ¿sí? En la actualidad no es. ¿Sí? Entonces lo que yo necesito tener aquí es 1 sobre 1', la base antigua sobre la base nueva, ¿sí? Y el otro es 2 sobre 1', es decir, son estos, pero conjugados, es decir, así, ¿no es cierto? Para que sea coherente, ¿ya? 1', no, ni siquiera, estaban bien antes, más cerca estaban antes, ¿sí? Y es 1', 2, ¿sí? Y tal como usted había dicho, David, sí son los vectores columnas, ¿sí? Y entonces ahí sí, ¿no? Cuando multiplico toda esta primera fila por toda esta columna, me va a dar justo este de aquí, que es el primer elemento que hay acá, que es el que corresponde a 1'. ¿Sí? Entonces tienen que recordar, ¿no? Cómo pasar de la notación matricial a la notación de brackets. Profe, ¿no sería el 2' 1 en el Eh, puesto 2 1? ¿En cuál? En Ay, el 2 no 1. sé. De puesto no se borró. Sí, 2', 1.
Gracias. Sí, 2'1. No, 2'1, pero al revés, ¿no? ¿Le borré o qué? Entonces es, ¿no es cierto? 2'1. ¿Ya? Que es este elemento, ¿no es cierto? Que debería ser este elemento. Digo, construí mal. Hmm, Sí, es ya del construí mal. 1'2. Ajá. Ya construí mal. Y entonces 1'2, ¿no es cierto? Y este Ajá. es Y 2'1. 2'1 y 2'2. Ya, así debería ser, ¿no? Entonces, esta viene a ser en nuestra forma que nosotros habíamos construido, habíamos dicho, ¿no es cierto? La U, creo que había, bueno, la notación, como les digo, cambia de libros, ¿no? Entonces, nosotros creo que habíamos definido, no estoy seguro, la U como la columna de aquí, ¿no es cierto? Era el vector, a ver cómo le definimos, ¿no? Bueno, sí, pero creo que le definimos así, ¿no? Digamos, la general para la columna yésima, ¿sí? Es entonces, creo que le definimos así, ¿sí? No, pues así sería esto. Ya, eh, sí. A ver cómo le definimos. Yo no me acuerdo. ¿Recuerdan cómo definimos? Yo no me acuerdo cómo definimos, ¿ya? Pero bueno, sería así, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces, ¿no? Esta sería, si le hayamos definido así, ¿no es cierto? Esta es la representación del primer elemento de la base original, sobre todo, ¿no es cierto? La representación de la nueva base, es decir, esta columna de aquí no es nada más, ¿no? Que el iésimo elemento, ¿sí? En la nueva base, ¿ya? Entonces, donde I es la base antigua, ¿no es cierto? Y J' es la base nueva. Entonces, no sé cómo definimos exactamente. Ay, ¿por qué no sé? ¿Por qué no se ve? Sí, no sé cómo definimos exactamente. Ahí creo que ya se ve. Ya, ¿no? Entonces, no sé cómo definimos exactamente si definimos así o definimos la transpuesta, porque como les digo, depende, ¿no? En algunos libros ustedes verán que la forma de diagonalizar es esta, ¿sí? Y en otros libros le definían así. Sí, y simplemente, ¿no? Estas dos no son las mismas, ¿no? De hecho, se les puede cambiar de color, ya. Entonces, estas de aquí, ¿no es cierto? Simplemente las dos son iguales de esta manera, ¿no? La U azul viene a ser igual a la U verde, así sería, ¿no? Entonces, de libro a libro cambian la definición, ya a veces es así, a veces es así, pero no es la misma U, ¿no es cierto? No es que el libro está mal, sino que en el un caso a esta le definen como U, en otro caso a esta le definen como U transpuesta y adjunta, ¿no? U adjunta. Sí. Entonces, no recuerdo exactamente cómo, ¿ya? Pero definitivamente tiene que ser así, ¿ya? Sea como sea que a esta le llamemos U o le llamemos U transpuesta, ¿sí? Esta tiene que ser esta, ¿no? La primera columna es la de los vectores en la base antigua sobre proyectado, ¿no es cierto? Sobre todos los elementos de la base nueva. ¿Sí? Entonces este es el primer elemento, el segundo elemento, y esas van a ser uno, ¿cierto? Y esta matriz U es la que diagonalice a esta de acá. Bueno, entonces ya en esta nueva base, sí, ya tenemos la evolución temporal. ¿Por qué? Porque los vectores 1' evolucionan en el tiempo fácilmente, ¿no? Los vectores primados, ¿sí? Hagamos acá abajo, el vector 1' evoluciona, ¿no? Con respecto del vector 1 al tiempo 0, ya simplemente evoluciona por esto, ¿no? Sí, eso sería, ¿no? ¿Ya? Donde E1 es el valor propio asociado al vector propio 1, ¿no? Entonces, ya teniendo esto, ya es fácil escribirlo, ¿no? Entonces, en el problema original, sí,
el problema original, ¿no? Si volvemos al problema original, eh, estábamos en la base, sí, en la base donde ya estaba diagonalizado, entonces esto era evidente, ¿no? De aquí ya automáticamente se puede obtener esto, ¿no? Se puede obtener, pues, dicho, psi de t y ya fácilmente se puede calcular eso, ¿ya? Sí. ¿Cómo sería psi de cero, ya el estado al tiempo cero? ¿Cómo sería pasado expresado en una matriz densidad de estados? ¿Cómo sería el operador densidad de este? O psi de t de manera. Joyce, ¿cómo es ese? La verdad no estoy segura, pero Pero, déjeme ver. ¿cómo es? ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo cree? No importa que no esté seguro. ¿Cómo más o menos recuerda que era? Pues depende también si el estado es mixto o Ya, no. Entonces, no sé si de pronto como es ya, independiente y todo podría ser puro, pero tendríamos que comprobar las condiciones. ya. Vamos a eso, ¿no es cierto? Cuando habíamos dicho un estado mixto, ¿sí? No quiere decir que es, por ejemplo, digo, no, supongamos, ya digo, la base es esta, ¿no? Es decir, digamos ya voy a poner otro estado. Y cero, ¿ya? Digamos que es justo 1, 0, ¿ya? Y voy a compararle con psi cero, ¿no es cierto? Que era 1 sobre raíz de 2 de 1, 1. Comparados estos dos, phi cero y psi cero, ¿cuál es puro? ¿Cuál es mixto? ¿Cuál es puro y mixto? No, no tengo más. Puro y mixto. O los dos son puros, los dos son mixtos, o no sé nada todavía. ¿Qué dice Joyce? Este de aquí, el phi cero, ¿ya es puro? Mm, Yo consideraría que sí. ¿Y este de aquí, no? ¿O todavía está De por ese, verse? ese no estoy segura, porque es un estado 1-1 que podría ser la suma de un estado 1 más un estado 2. Ya, bueno, es que este de hecho es la suma de dos estados, ¿no? Este es 1 Ujú, sobre raíz de 2 del estado uno, ¿sí? Más 1 sobre raíz de 2 del estado 2, ¿no? Que donde estos son los uno y 2 que habíamos dicho. Ya, pues de hecho es la suma de dos. Entonces ya no es puro, ya es mixto. Así, Joyce. no estoy muy segura. No importa. Ahorita es para aprender. Justamente ahorita es donde puede equivocarse. Mm, pues diría que es un estado puro igual porque los dos son, Son puros. son A ver, vamos con Nicole. Gracias, Joyce. Nicole, ¿qué dice usted? El phi cero, Joyce dice que es un estado puro y psi cero estamos en veremos, ¿no? Parece que sí, parece que no. ¿Qué dice usted, Nicole? No habría que ver primero la matriz densidad y ahí Ya, ver si el cuadrado es igual o distinta. Porque creo que para los mezclas estos eran distintos. ya. Ok, ¿no? ¿Cómo construyo la matriz densidad? Tú mismo, Nicole. Era la probabilidad por la proyección en el estado Ya. del... Y en este caso, ¿a qué sería igual? am, Probabilidad por la proyección, ¿no? En este caso, ¿a qué es igual? sería 1 sobre raíz de 2 eh, 1, 1, 2, 2 más 2, 2. A ver, ya. Mm, No, no estoy segura. Así, 1, 1 más 2, 2.
O como me dijo, no Sí, sé. sí, creo que sí. Ok, Aunque es la probabilidad. Sería un medio. No, ya un medio. creo, Gracias, no estoy segura. gracias, Nicole. Sí, entonces, ¿no? Em, si nosotros recordamos lo que más o menos habíamos dicho, no, no habíamos trabajado mucho con esto, habíamos dicho de manera general, sí, yo voy a decir T es la densidad de los estados, ¿no es cierto? Es la probabilidad de que un estado esté, ¿no es cierto? O de que un sistema esté en un cierto estado por la proyección sobre ese estado, ¿sí? Por ejemplo, no voy a decir psi sub i, psi sub i, ¿sí? Y entonces habíamos dicho, ¿no? Si nosotros tenemos una matriz densidad, por ejemplo, ¿no? Digo, pongamos que sea aquí un tercio y aquí dos tercios y aquí, por ejemplo, que sea medio, un medio. Supongamos que esta sea una matriz densidad válida, ¿ya? Entonces deberíamos ver, ¿no? Ese estado podría ser puro, podría ser mixto, no sé, ¿no? Lo único que sé es que debe, para que sea válida, ¿no? La suma de los elementos de la diagonal tiene que ser uno, ¿sí? Y si es puro, rho cuadrado debe ser igual a rho, ¿no es cierto? Si es mixto, son diferentes. ¿Ya? Eso dado una matriz densidad. Ahora, por ejemplo, digo, tengo estados psi cero, ¿sí? Tengo un conjunto de estados psi cero donde voy a hacer un grupo de medidas y voy a sacar un valor. Tengo un conjunto de estados psi cero, ¿sí? Donde voy a hacer un conjunto de medidas y voy a sacar un valor esperado. Entonces, para sacar un valor esperado, se supone que yo voy a hacer muchas medidas, ¿ya? De Sx, por ejemplo. Eso quiere decir, ¿no? Que yo voy a tener un conjunto de sistemas idénticos, todos en psi sub cero, ¿sí? Y tengo aquí muchos sistemas, ¿no? Y, y les voy sacando de aquí y les voy midiendo uno a uno el spin en X, ¿ya? Y me van saliendo diferentes resultados, ¿no? Entonces a veces me sale más un medio, ¿no es cierto? A veces me sale menos un medio, ¿sí? Y aquí me sale con una probabilidad, ¿no? Por ejemplo, digo aquí es 30% y acá es 70%. ¿Ya? Entonces, ¿no? Estas probabilidades no son estas probabilidades, digamos, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo digo, no? Cuando hablaba de estas probabilidades, ¿sí? Bueno, estas probabilidades, ¿qué vienen a, perdón, estas probabilidades, ¿qué vienen a constituir? ¿Sí? ¿Qué vienen a constituir, no? ¿Qué vienen a constituir, Pamela? ¿Qué son estas probabilidades? ¿Para qué me Jus- servirían? para, o sea, las probabilidades son justamente es la probabilidad de conocer si es que el spin X sería más un medio o menos un medio. O sea, qué tan probable es que eso ocurra. Ya. ¿Y qué podría decir de psi entonces a partir de eso? Que sí tiene, no sé, por ejemplo, 30% de probabilidad de que el spin tenga más un medio y 70% de probabilidad de que tenga menos un medio. Ya. ¿Y cómo escribo eso matemáticamente? Ah, ya. Escribiendo el estado en función de del SX, por ejemplo, sería 30% sería 30 sobre 100, bueno, sería 3 décimos, ajá, Ya, ajá. de que tengamos un medio, o sea, en el estado más un medio. Y sería 0.7 en el estado menos un medio. ¿Así está bien? Eh, Al sí, cuadrado.
O sea, sería la raíz de eso, ¿no? ¿Verdad? Ya, Porque la a raíz. sumar. Ujú. Ok. Ya. Para escribir el estado más general, ¿cuál sería? ¿Qué falta ahí? ¿Sí? Es decir, este estado, por ejemplo, voy a poner con verde. Este estado, un valor phi cualquiera, ya un ángulo phi cualquiera. Este estado, sí, sigue cumpliendo con que las probabilidades son estas. Sí, Sí, ¿no es cierto? Y si añado aquí otro, por ejemplo, si añado aquí, digo, voy a multiplicar todo por e a la i alfa. ¿Tiene las mismas probabilidades? sí. Sí, ¿ya? Eso quiere decir que como la fase global no cambia, ¿sí? Yo podría decir, esta fase global, voy a hacerle este entero, real más bien dicho, no entero. Voy a hacerle este real, ¿sí? Y entonces le cambio la fase global, ¿no es cierto? Entonces, el vector más general que yo puedo definir de aquí es este, ¿sí? Entonces, ¿estas probabilidades son estas? No, o sea, o sea, sí, es la suma, ¿no? Sería la suma de esas. Ah, bueno, ahí está la confusión, ¿no es cierto? Estas probabilidades son la probabilidad de que este estado tenga las proyecciones en más de un medio X y menos de un medio X. Sí, pero todos estos estados de aquí tienen el mismo estado y vienen del mismo estado. Sí, y entonces, ¿no? Cuando yo hago esto, ¿qué es lo que digo? Tengo un ensamble, se llama esto, ¿cierto? Tengo un conjunto de estados idénticos que todos están en el mismo estado. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de sacar psi cero? Uno. Uno, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la densidad de aquí es el 100% del único estado que tengo. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué es este estado? ¿Puro o mixto? ¿Qué es este estado? ¿Sí? Puro. ¿Perdón? ¿Sería puro entonces? Puro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si elevo psi al cuadrado y digo, no, voy a hacer psi al cuadrado, entonces digo es psi 0 por psi 0, psi 0. ¿Sí? Pues esto es 1 y esto vuelve a ser psi 0, psi 0. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? Rho al cuadrado es igual a rho. ¿Ya? ¿Por qué es esto, no es cierto? Porque esto de aquí no tiene nada, es decir, estas probabilidades de aquí, ¿sí? No tienen nada que ver con que este estado sea, este ensamble sea puro o mixto. Sí, sería diferente, por ejemplo, ¿qué tal si yo les digo, sí, tengo tengo sistemas, ya voy a quitar, tengo sistemas, sí, unos de los cuales están en el estado psi cero, perdón, unos de los cuales están en el estado psi cero, ¿no? Entonces digo, el 30% están en psi cero, ¿sí? Y el 70% están en este phi cero, ¿sí? Por ejemplo, digo un quinto de 3 4. ¿Ya? Entonces, saquen el valor esperado de estos estados, ¿no? Entonces, a veces viene de psi cero y a veces viene de phi cero. Entonces, cuando quiero construir la matriz densidad de estados de aquí, ¿qué es lo que me va a salir? ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a salir? ¿No es cierto? Va a salir que la matriz densidad, ¿sí? Va a ser el 30% de que los estados se encuentren en psi cero, ¿sí? Y el 70% de que los estados se encuentren en phi cero. Sí, bueno, phi cero, ¿no? Ahí era por cero. Sí, eso quiere decir que yo tengo un ensamble, ¿no es cierto? Un ensamble de estados que ya no son idénticos. Entonces aquí tengo dos subconjuntos, ¿no? El 30% están en psi cero
y el 70% están en phi cero. ¿Ya? Y de aquí estoy midiendo, sí, ese X, obtengo diferentes valores, ¿no es cierto? Entonces, si saco psi cero, voy a tener, por ejemplo, más un medio, ¿sí? Y menos un medio, pero todo esto desde psi cero, ¿sí? Y voy a tener desde phi cero, ¿sí? Saco a veces más un medio y a veces menos un medio. Y de aquí, ¿no es cierto? A veces saco más de un medio, pero porque viene de psi cero. A veces saco más de un medio, pero porque viene de phi cero. ¿Sí? Entonces, ¿no? Cuando yo hago el experimento y quiero construir el estado igual que antes, este de aquí, este conjunto de estados, no se puede escribir como un solo estado y decir, todos estos les puedo agrupar en un solo gamma, ¿sí? En un estado gamma, cero, que sea que se pueda escribir como una combinación lineal del estado 1 y una combinación lineal, perdón, del estado. No puedo hacer esto, ya, esa es la idea, ¿no? No puedo escribir esto. Porque me voy a encontrar con una contradicción, me voy a encontrar con un problema aquí. Sí, entonces no puedo escribir esto, ya, no se puede expresar este estado aquí. Sí, este estado así. ¿Por qué? Porque son dos estados diferentes, cada uno tiene sus proyecciones sobre un medio y menos un medio. Sí, entonces, si es que yo tengo esto, este es un estado mixto, ¿ya? Pero si en cambio, ¿no? Estoy sacando el valor esperado siempre solamente de esto, es decir, todos los estados vienen de aquí, este ya de entrada solamente viéndolo es un estado puro, porque todos vienen de aquí. No tiene nada que ver si es combinación lineal de una base. Siempre va a ser combinación lineal de una base. Sí, siempre se va a poder expresar como combinación lineal de una base. Pero este de aquí, todos los estados que yo mido aquí, sí, para sacar el valor esperado, toditos vienen del mismo estado inicial. Por lo tanto, este ensamble, si quieren verle, es puro. No sé si ahí ya se entiende. Joyce, ahora Sí sí. se entendió más, pero Ya. tenía una pequeña duda, o sea, más como que un pequeño resumen sería que la matriz de densidad como solo está conformada por la probabilidad, una probabilidad en A de sí cero y una probabilidad de down. Entonces, no está combinado, entonces es puro. Eh, No. déjenme pensar, a ver, replantéele de otra manera, no sé si le entiende bien la pregunta. O sea, como que más para resumir el por qué, como solo está conformado por una probabilidad de un estado más la probabilidad de otro estado y son independientes, por decirlo así, entonces es un estado puro. Eh, bueno, no es por el hecho, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ya digo, ¿qué tal si el estado del que parten, ¿no es cierto? Sigo en la misma base, ¿no? Voy a suponer que sigo en la misma base. Vamos a ver. Entonces, voy a suponer que sigo en la misma base, ¿no? Entonces, continúo en la base 1, 2. Sí. Y entonces, ¿no? Digo, voy a decir, tengo el estado psi, ya que es 3 quintos, ¿no es cierto? De 1 y más 4 quintos de 2. Sí. Tengo el estado phi, por ejemplo, que es 1 sobre raíz de 2 de 1 menos 1 sobre raíz de 2 de 2. ¿Ya? Y entonces digo, no voy a crear el estado gamma, que es, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿no? Digamos, es un medio de 1 más 1 sobre raíz de 2 de psi más, ¿no es cierto? Un medio y medios, pongámosle, de phi. Ya.
Y digo, ¿no es cierto? Tengo un conjunto de sistemas que parten de gamma. ¿Sí? Aquí está mi conjunto de sistemas que parten del estado gamma. ¿Es un estado puro o un estado mixto? Pero mi criterio sería un estado mixto, ¿Por qué? porque se encuentra conformado de dos subestados distintos. Ya. Y si a este les, digamos, ¿no? A este les hago la suma, ya, me va a salir, ¿no es cierto? 3 décimos, bueno, perdón, es, es. Reemplazo, ¿no? Las cantidades y me va a salir 1/2 más 3/5 raíz de 2 más 1/2 raíz de 1/2. ¿No? Ya. Si le reemplazo, se hace así. ¿Sí? Y este es 4/5 de raíz. Y este es menos. Ya. Y si le escribo así, es el mismo estado. Si le escribo así, ya se hace puro. No, porque igual está conformado por probabilidades de los subestados distintos que lo conforman. Ya, todavía. Bueno, ahí tenemos un problema. Ya todavía, según veo. ¿Alguien puede explicar si ese estado es puro o mixto? ¿O alguien puede explicar por qué ese estado sigue siendo puro? Porque el ensamble solo está conformado por ese estado, en realidad. Ah, ¿no? El ensamble, exacto, ¿ya? Sí. El ensamble, ¿sí? No tenemos, es decir, no importa acá, ¿sí? No importa esto, ¿sí? No importa este, ¿no? Sí, el ensamble está compuesto por un solo tipo de estados, todos parten de gamma. Sí, es decir, dicho de otra manera, ¿ya? Por ejemplo, digo, no voy a construir, supongamos que, déjenme ver, supongamos, ¿no es cierto? Aquí de pronto vamos a ver. Ah, esto se hace un medio, esto se hace. Ya, si hago así, ¿no es cierto? Si hago así, sí, lo que me va a quedar aquí es simplemente la raíz de 1/2, ¿ya? 3/5 por 1/2 y 3/5 por 1/2, ¿ya? Y por otro lado me va a quedar, por ejemplo, 4/5 por 1/2, ¿ya? Y 4/5 por 1/2, ¿ya? Y el estado se hace solamente dependiente de uno, ¿no? Entonces se hace un número aquí dependiente del estado 1, ¿ya? Entonces, ¿no? Eh, Sin importar lo que haga, ¿ya? Si yo parto de un estado que se puede escribir, ¿no es cierto? Voy a decir, parto del estado alfa, que se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de una base, ¿sí? Y de ahí, ¿no es cierto? Construyo mi operador densidad de estados que es igual a alfa de alfa. ¿Sí? Este estado, al construirle así, es un estado puro, porque aquí tengo el 100% de tener estados idénticos. Es decir, parto siempre que saque
estado va a partir del estado alfa, es decir, de este conjunto de aquí, ¿no es cierto? Todos los estados que yo saqué de aquí es alfa, ¿no? Recuerden que esto no es para cuántica exactamente, ¿no? Esto es más bien para física estadística, ¿ya? Entonces, ¿no? Ustedes están haciendo experimentos, el mismo experimento a partir de un conjunto real estadístico. Idealmente, cuando hago el mismo experimento, parto del mismo estado. Ese es en el ideal. Pero no siempre puedo partir del mismo estado. Entonces, la matriz densidad de estados, cuando se construye, ¿no es cierto? Se trata de ver si es que este estado de aquí está compuesto por varios estados iniciales. Entonces, cuando parto de un alfa, ¿ya? De un mismo estado y solo de este alfa saco el valor esperado, por ejemplo, digo, voy a sacar el valor esperado de alfa del operador Sx. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir, no? Que todos mis estados están en alfa. Sí, todos mis estados están en alfa, ¿no? Ya. Es diferente a decir, por ejemplo, ¿ya? El 30% de los estados está en alfa y el 70% de los estados está en beta. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Yo a esto, sí, a esto no le puedo escribir como un solo estado gamma, Sx, gamma. No puedo escribirle así, ya. Es imposible escribirle así. Sí, no hay cómo. Sí, entonces, como no hay cómo escribir así, ya no se puede llegar a escribir así, porque estos son dos estados diferentes, ¿sí? ¿Está claro? Son dos estados diferentes. Eso quiere decir, ¿no? Que a veces los estados iniciales de los que mido son alfa y a veces de los que mido son beta. ¿Sí? Entonces, ahí es que si ustedes le piensan esto, no hay manera de escribirle esto y sacar factor común y decir, ¿no es cierto? Esto le voy a sacar factor común y decir esto es solamente un gamma, ¿ya? No puedo, ¿no? Porque aquí me queda 0,3 alfa, ¿sí? No puedo sacar factor común. A lo mucho, por ejemplo, podría hacer esto, ¿ya? Pero no podría sacar factor común acá. Sí, no puedo sacar factor común en este lado. No hay manera porque alfa y beta son diferentes. Sí, y entonces no puedo llegar a escribir así esto. Nunca. Ese es un estado mixto, ¿ya? Entonces, ¿no? Cuando yo tengo un estado, no importa cómo se represente, ya no importa si es combinación lineal, si es igual solamente a una cosa o si es de muchos estados, siempre que yo puedo representarle así, sí, siempre que yo pueda representarle como una suma, este es un estado puro. Sí, porque si parto de aquí y construyo mi matriz de densidad, siempre se va a construir así, siempre. Y esta probabilidad es del 100%. ¿Ya? Entonces, cuando parto de un solo estado, ese estado ya es de por sí puro. ¿Ya? Es diferente, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué tal si yo digo, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Digo, ¿no es cierto? Voy a construir, por ejemplo, tengo el estado phi, ¿ya? Que es, ¿no? Es 3/4, 1 más 5 más 4, ¿no? 3/5, 1. Ay, ya. Entonces 3/5, 1, ¿no es cierto? Más 4/5, 2. Ya. Entonces, ¿no? Construyo mi densidad de estados y esto va a ser el 100%, ¿ya? De Fifi. Y en la base que yo tengo, ¿no es cierto? Esto es el 100%, ¿sí? De 3/5, 1, 4/5, 2, multiplicado, ¿no es cierto? Por 3/5, 1, 4/5, 2. Ay, 2 al revés. 2, ¿sí? Y esto es, ¿no es cierto? Esto es 9/25, 1, 1. ¿Ya? Más, ¿no es cierto? 16/25, 1, 2. ¿Sí? Más 16/25, 2, 1. Más. Ah, no, no es 16, 12, ¿no? 12.
12 y 1 y 16, 25. Vamos ahora sí, 2, 2. Sí. Y esto lo expreso como una matriz. Ya entonces digo, ¿no? Esto expresado como una matriz me dice, ρ es igual, ¿ya? A, ¿no es cierto? 9 25avos, 1, 1, 12 25avos, 1, 2, ¿no es cierto? 12 25avos, 1, 3 y 16 25avos, 2, 1 y 2, 2, ¿no? En expresión matricial. Si yo le veo así y sé de dónde viene, yo ya sé que este es puro. Ya, este es puro. No hay nada que hacer. Es puro. ¿Sí? Si le veo así, ya, si me dan así, ya expandido, debería haber, ¿no es cierto? ¿Puedo factorar esto y ponerle como la multiplicación de un ket por el mismo bra? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, si yo puedo venir hacia acá, es puro, ¿no? Entonces, si yo tengo a partir de esto de aquí, aquí difícilmente voy a saber si es puro o mixto, o aquí, ¿sí? Entonces ahí, ¿no es cierto? En vez de factorar y tratar de construir estos dos paréntesis, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer, no? Cuando tengo un estado así, ahí sí digo, parto el ρ cuadrado, ¿no es cierto? Y veo si es igual a el ρ, ¿sí? Si es igual, es puro, si no es igual, es mixto, ¿ya? Pero si yo tengo un estado y digo, ¿cierto? Tengo un estado phi al tiempo cero, ¿sí? De ahí saco, ¿no es cierto? El valor esperado del spin en X función del tiempo y determine, ¿no es cierto?, si el estado es puro. Ya partiendo de aquí y saqué el valor esperado, todos parten de aquí. Y la única forma de construir una matriz densidad de allí es esta. ¿Sí? Sí. Y esa sería la matriz de densidad al tiempo cero. Y esa es una matriz pura. No importa si la expreso así o si la expreso como la combinación lineal aquí, esta sigue siendo pura. Sí. ¿Por qué sé que esta es pura? Porque proviene de la multiplicación de dos que se pueden escribir como un ket y el mismo bra. Por eso es puro. No sé si ahí ya se entiende. Sí, profe, está mejor. Gracias. Eh, sí, a ver, como que se entrecortó, no lo entendí bien. Está mejor. Muchas gracias. Y entonces, eso es importante que entienda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Profe, Dígame, sí. ¿Ya? eh, y podemos construir una matriz densidad al tiempo que no sea cero. Claro, es que ustedes tienen, ¿no es cierto? El operador psi al Ujú. tiempo t. Básicamente puede, el estado psi al tiempo t. Sí, o podrían hacerle evolucionar a psi, de hecho, porque si ya tienen psi al tiempo cero, sí pueden hacerle evolucionar y calcular de psi al tiempo cero, psi al tiempo t. Recuerden que nosotros vimos, ¿no es cierto? Nosotros vimos la variación del operador densidad en el tiempo. ¿A qué era igual? ¿Recuerdan? ¿Sí? Sí, eso es, ¿no? Ya, eso es, ¿no? Entonces, bueno, se supone que ustedes pueden construirlo, ya pueden de hecho construirlo a partir de aquí directamente. Sí, o podrían hacer evolucionar al estado en el tiempo a partir, ¿no es cierto?, del operador evolución temporal y calcular directamente psi de t. ¿Está claro? Que sería la forma más fácil, ¿no? De hecho, creo. Preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Puede regresar a la diapositiva donde estaba explicando cómo no podían expresarse? Es en eso. Ya, ¿y qué pasa si es que, digamos, puedo proyectar tanto alfa como beta en una base común y logro expresar de alguna manera como está en el lado derecho? ¿No habría posibilidad o sí podría hacer eso? Y bueno, depende, ¿no? ¿Qué tal si, por ejemplo, digo alfa y beta resultan ser, resultan en, déjeme ver,
Bueno, supongamos que, bueno, habría solamente esto, ¿no? Digo, si ya están normalizados, alfa podría ser, por ejemplo, una fase global de beta. Es lo único que se me ocurre ahorita. Ya, pero finalmente son el mismo, ¿no? Como la fase global no es medible, estos dos son iguales. Ahí, pero igual sigue siendo, igual tienen una fase. No, no le veo la manera, no se me ocurre ahorita al menos la manera si es que se puede expresar. Porque inclusive allí, sí, esto yo le puedo sacar, ¿no es cierto? Pero aquí me va a quedar ese X, aquí me va a quedar una fase diferente, ¿no es cierto? Y no voy a poder llegar a esto. No creo que pueda llegar a eso, no estoy seguro. Se me ocurre un contraejemplo. Pero no le veo la forma en la que aparentemente luzcan diferentes y al final logre expresar un factor común y sacar y escribirle así. No, no, no creo que se pueda hacer. Sí. Entonces, usualmente, si es que ustedes tienen ya algo así, ¿sí? A menos que beta no esté normalizado y tengan aquí un múltiplo, ¿ya? Y no está normalizado, ¿no es cierto? Entonces, un múltiplo ahí sí podría decir que es lo mismo, ¿no? Pero eh, sí, para llegar a esta expresión se supone que estaban normalizados, ¿no? Entonces ahí no, no vería la manera, ¿ya? Entonces yo creo que si alfa y beta están normalizados, no veo la manera de que esto se convierta en esto. Y recuerden, ¿no? Que este de aquí tiene que ser igualito a este de acá, porque son el mismo estado. Si se supone que tiene que ser el mismo estado, ¿no? No es solamente sacar un factor común y aquí tener un qued y aquí tener otro bra. Sí, tiene que ser el mismo qued y el mismo bra, ¿no? Tienen que ser duales el uno del otro. Sí, entonces no le veo la forma, no creo que haya como. Algo más. Entonces, ¿no? El operador densidad a partir de un estado, por ejemplo aquí, ¿sí? Digamos acá, ¿no es cierto? Tengo el estado psi 0 y quiero sacar el valor esperado. Sí, yo podría sacar psi t, ¿no es cierto? Y hacer las proyecciones, pero también podría, por ejemplo, sacar y decir, voy a, ¿sí? Voy a, ¿sí? Voy a construir psi al tiempo t. Así, ¿no es cierto? Este sería psi al tiempo, Roma, si un dicho, al tiempo t. ¿Ya? Y de aquí ya con este ρ, yo para sacar este valor esperado, a pesar de que este es un estado puro, ¿no es cierto? Yo podría decir el valor esperado de Sx no es nada más que la traza de la multiplicación de ρ por Sx. O de hecho, Sx por ρ, como les guste. ¿Ya? Entonces, en vez, ¿no es No cierto? importa, no importa el orden. No importa el orden, porque esta es la traza, es decir, es la suma de los elementos de la diagonal. Y se puede demostrar, ¿no? Que la suma de los elementos de la diagonal, de la multiplicación de dos eh, operadores, ¿no? O de dos matrices cuadradas hermíticas, es invariante. Sí se puede demostrar esto, ¿no? Porque ustedes pueden elegir cualquier base de esto y cuando hagan la proyección en la representación matricial de estos operadores en las bases, ustedes van a ver que esto se puede conmutar. Esto es demostrable, ya no es muy difícil. Sí, entonces da igual, ¿no? Da igual cómo le calculen, cómo le multipliquen. Sí, entonces ustedes podrían construir el ρ de t. Sí, entonces ya tienen psi de t y pueden construir esta matriz y les va a salir, ¿no es cierto? Simplemente una matriz 2 por 2 y con elementos A, B, ¿no es cierto? B conjugado por aquí, C, ¿sí? Que dependan del tiempo, ¿ya? Y eso ya le pueden multiplicar por su matriz Sx, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya?
y sacar los elementos de la diagonal y sumar. Y ese es el valor esperado. Sí. Entonces, a pesar de que no es una superposición de varios estados iniciales, ya pueden ustedes aprovechar, ¿no es cierto? Y hacer esto, ¿sí? Es obviamente más útil y no hay otra forma de trabajar, no hay otra forma rápida de trabajar si es que al tiempo cero tienen un estado, tienen un conjunto de sistemas en más de un estado. Que esa es usualmente la realidad, ¿no es cierto? Es como decir, por ejemplo, voy a voy a medir alguna propiedad en las moléculas de aire que están en el cuarto. Entonces, las moléculas de aire no están en el mismo estado. Sí, y ahí utilizo un operador densidad. Y digo, ¿no es cierto? Una cierta cantidad de moléculas de aire están en un estado que se distribuye de acuerdo a la ley de Maxwell. Entonces ahí viene a ser útil ¿no? Porque ahí parto de moléculas en diferente estado y mido una propiedad en un conjunto de estados diversos. ¿Ya? Y ahí se hace más útil ¿no? Porque como los estados ya son diversos, ya no están así porque no son idénticos, sino que es necesariamente allí, es una superposición, es una combinación lineal de estados diferentes. ¿Ya? Y aquí sí ya es más útil, aquí sí no hay otra forma de trabajar, al menos formal, no hay otra manera, ¿no? Esta es la forma de trabajar. Y entonces aquí sí digo, tengo estados diferentes. ¿Ya? Tomen en cuenta que esto no es lo mismo, ¿no es cierto? Decir, psi sub i es igual a una combinación lineal de los elementos de la base. ¿Sí? No es lo mismo, ¿no? Esto no es que sea un estado mixto o puro, si no tiene nada que ver, esto simplemente estoy eligiendo una base, ¿ya? Y esto es una combinación de los elementos de la base. Sí, no es lo mismo que esto, ¿no? Aquí es, fíjense, es un proyector, ¿ya? Y tengo una densidad, ¿no? Entonces, sí, es completamente diferente. Sí, estas de aquí al cuadrado son la probabilidad de medir acá. Sí, pero de hecho, ¿no es cierto? Este estado puede decaer en todas las proyecciones. En cambio, ¿no? A partir de este estado, por ejemplo, digo, ¿cuántas maneras de caer en el estado J tengo? Sí, entonces, ¿no? El estado psi sub 1 se puede proyectar sobre J, ¿ya? Sobre J, ¿no es cierto? Cualquiera que ese sea. El estado psi sub 2 se puede proyectar sobre J, ¿sí? Y así todos los estados se pueden proyectar sobre J. Pues, ¿cuál es la probabilidad de medir J, no? Este estado psi sub 1 se proyecta sobre J con la probabilidad, ¿ya? Con la probabilidad, la proyección de psi sub 1 sobre J al cuadrado, ¿ya? Este estado, ¿no es cierto? Psi sub 2 se proyecta sobre J con esta probabilidad. Sí, pero encima de eso, que esté en psi 1, tengo otra probabilidad, que es P1. ¿Sí? Que esté en psi sub 2, tengo otra probabilidad P2. Entonces aquí es un estado mixto. Este de aquí, ¿no es cierto? Es un sistema, es un ensamble mixto, ¿ya? Porque tengo diferentes estados que se pueden proyectar a J. No es el mismo estado. ¿Sí? Entonces, esta probabilidad de aquí le voy a multiplicar por esta probabilidad de acá y ese va a ser el valor esperado de medir J. Ya no es solamente este, porque este es si el sistema está en psi 1. Sí, esta probabilidad es si el sistema está en psi 2. Pero cuando cojo un sistema al azar, yo no sé en dónde está. Yo no sé si está en psi 1, en psi 2, en psi 3, en psi n. ¿Sí? Entonces, aparte de la probabilidad cuántica, tengo una probabilidad de elegir un cierto estado. Sí, entonces este es un estado mixto, este es un ensamble mixto, ¿sí? Un estado mixto que se llamaría, ¿ya? ¿Sí? ¿Está claro? Cuando digo esto de acá abajo, no tiene nada que ver con mixto, esto simplemente es un estado que se superpone, ¿no es cierto? Que está proyectado en varios elementos de la base, pero sigue siendo puro, porque todos los ensambles están en el mismo estado, ¿ok? Por favor, piénsenle eso, léanle, revísenle, ¿sí? Para que le entienda, ¿ya? Porque esto es importante que diferencien del un tipo de probabilidad al otro tipo de probabilidad, ¿no? Que son estas proyecciones al cuadrado, a este tipo de probabilidad. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí?
Este tipo de probabilidad es la probabilidad que está en los postulados, ¿no? Cuando tengo un estado, la probabilidad de medir tal cosa es la proyección al cuadrado. Sí, esta probabilidad no es una probabilidad cuántica, ¿sí? Sino que es una probabilidad porque tengo estados diferentes. ¿Ok? Bueno, quedamos ahí por ahora, ¿ya? Piensen en eso, revísenle y nos vemos. La evaluación está para el día miércoles, creo, recuerden. Entonces, el día lunes continuamos, ¿ya? Necesito preguntas que traigan para aclarar. Sí, hoy día me encontré con esta que me imaginaba que podía haber algún error, alguna confusión, ¿sí? Y nos veríamos el día lunes, ¿sí? ¿Ok? Hasta el lunes, Gracias, profe. profe. Hasta el lunes. Chao, profe. Hasta Hasta el luego, lunes. profe. Profe, Dígame. una pregunta. No sé si puedes subir la clase del viernes pasado porque en el aula virtual no está, la del último viernes.